Muy buenas tardes. Tenemos entre nosotros al licenciado Pedro Martínez Escudero, presidente de Cofisur, la mayor ahorradora en Veracruz. Cuéntanos, Pedro, ¿qué es lo que ha estado pasando con los ahorradores? Este tema que inicia con el gobernador de Veracruz, que limitaron el objeto social lícito que cumplía con todos los documentos legales y autorizaciones legales, fue totalmente asegurado, secuestrado y limitado su objeto social, afectando a más de 23,000 ahorradores, y tengo entendido que ya son más de 100 muertos que hay en todo el estado de Veracruz por esta ilícita intervención de las autoridades estatales. O sea, ¿tú te refieres a que por este problema hay gente que ha fallecido? Me han informado que son más de 100 muertos por esta ilegal intervención. ¿Por qué ilegal? Porque no se respetó la ley de ahorro y crédito popular, que regula y que previene todos los conflictos en las cooperativas de ahorro y préstamo. Ok. Bueno, ¿y qué otra opinión tienes acerca del gobierno que está llevando a cabo el señor Javier Duarte? Considero que este gobierno no debe determinar sus funciones, no debe terminar el saqueo, no debe determinar la mala administración que han hecho de Veracruz durante 5 años. Es importante que los veracruzanos reflexionemos en todas las arbitrariedades, en todas las ilegalidades que han cometido estos gobernantes. Incluso la profesión de periodismo es una de las más riesgosas en este estado, tanto que cuando publican alguna noticia, ya el periodista se limita y ya no le pone su nombre, ya no le pone editó e investigó tal periodista, le ponen la redacción por el temor, por el miedo a ser levantados, a ser secuestrados, a ser marginados o a perder la vida por dar una noticia que no convenga al gobierno. Así es la profesión de periodismo. Otro de los factores muy importantes que debo de señalar, y que también es un factor importante para pedir la destitución de este gobierno y de los gobernantes, es la tenencia vehicular. Millones de veracruzanos estamos comprometidos por gestiones de estos señores durante 30 años a seguir pagando la tenencia, mientras en otros estados ya no se paga la tenencia. Pero tú sabes que esto es anticonstitucional, el pago de la tenencia, Pedro. Así es, nadie en este mundo tiene que pagar por tener algo que ya compró. Eso es anticonstitucional, es ilegal. Al rato nos van a querer cobrar por traer una camisa, vamos a tener que pagar impuestos. Esto los buenos gobiernos como Puebla, Querétaro, Guanajuato, Chiapas ya lo eliminaron. Ahí ya no hay tenencia desde el 2010, y nosotros, estos gobernantes, ya comprometieron esa tenencia y tenemos que pagarla durante 30 años. Ok. Considero, a mi punto de vista, que la justicia en Veracruz nunca ha sido ni pronta ni expedita. Si recordamos, los veracruzanos, en el 2011, en enero del 2011, en Veracruz, en el estado de Toluca, en el aeropuerto de Toluca, fue detenido un avión del gobierno del estado de Veracruz con 25 millones de pesos en efectivo. No hubo ningún detenido, no hubo ninguna declaración, no hubo ningún encarcelado, no hubo ninguna explicación cómo se juntó esos 25 millones de pesos, a quién iban destinados, porque llegaron a Toluca, a quién se los regresaron. O sea que lo que dice nuestro gobernador, que la ley en Veracruz se aplica por igual a todos, pues deja mucho que desear este dicho del gobernador, porque ahí no se demuestra quién fue el que reunió ese dinero, a quién se llevaba, qué se iba a pagar y a quién le regresaron ese dinero. O sea, nunca se supo para qué era ese dinero, no se sabe a qué estaba destinado. Nunca se supo, todo se cayó, todo se ocultó,
no hay ningún detenido, ninguna explicación de dónde salió, a quién iba y a dónde regresaron esos 25 millones de pesos. Cualquier ciudadano mexicano o veracruzano no puede hacer un pago si no es con cheque nominativo y a favor de la persona que va a pagar, para abono a cuenta y más de 2,000 pesos. Y estos señores llevaban 25 millones de pesos en efectivo. Los veracruzanos tenemos derecho a saber de dónde eran, de dónde salieron, a quién iban destinados y dónde quedaron esos 25 millones de pesos. Exigimos esa investigación. Muy bien, Pedro. Oye, Pedro, ¿y cómo has visto últimamente al gobierno? ¿Ha cambiado en algo? ¿Ha favorecido a alguien? ¿Cómo están los gremios? Por ejemplo, el gremio de los taxistas. Bueno, el gremio de los taxistas es un gremio bastante lastimado, bastante dañado, del cual el gobierno se burló, se mofó de ellos, los saqueó, porque una placa que costaba 15,000 pesos en Hacienda del Estado, que esa como se vendió la concesión, la tuvieron que pagar en más de 200,000 pesos cada placa. Y estos gobernantes ignorantes o corruptos nunca contemplaron la ley de la oferta y la demanda. Nuestros amigos taxistas están viendo que todo su trabajo, todo su esfuerzo, toda su inversión se deshizo y no tienen hoy ni para comer. Es una vergüenza, una lástima, no nada más el gremio de taxistas, los contratistas, los proveedores, los prestadores de servicios, viven hoy una carestía, una falta de liquidez. Muchas empresas han cerrado, muchos negocios han cerrado sus puertas porque no son redituables y hoy muchos veracruzanos se encuentran en la pobreza extrema o en la miseria total. Así es como vive el pueblo de Veracruz en estos momentos. Por eso debemos exigirle a nuestros diputados, a nuestros senadores, que van a ser los encargados de analizar la destitución, el desafuero del gobernador Javier Duarte Ochoa, que lo vean objetivamente, que lo vean con hechos, que lo vean, que lo estudien por la legalidad. Si ustedes protegen a este señor gobernador, si protegen al gobierno o a los que forman este gobierno, se están convirtiendo en cómplices también de un corrupto, de un inepto y de alguien que ha llevado a Veracruz a la pobreza y a la miseria. Eso es todo lo que tenemos que decir. Licenciado, tenemos entendido que usted ganó unos juicios. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, Cofisur nunca se ha olvidado de los que confiaron en la cooperativa, nunca se ha olvidado de los ahorradores, de los que confiaron sus ahorros en Cofisur. Cofisur ha luchado desde el inicio de esta ilegal intervención y obtuvo ante la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación un fallo a favor. Ese fallo obliga a la autoridad a regresar todo lo ilegalmente incautado. ¿Qué quiere decir? Que el artículo 77 de la Ley de Amparo dice que el efecto de la concesión del amparo es devolver las cosas a como estaban antes del ilegal aseguramiento. Esto quiere decir que Cofisur ganó que le sean regresadas a sus oficinas todo su equipo, documentos cobrables, expedientes de crédito, tal y como estaban cuando la ilegal autoridad la incautó. Es el momento, después de 2 años del fallo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que estas autoridades corruptas e ignorantes no quieren devolver lo ilegalmente incautado y con esto afectan a 23,000 ahorradores. Los invito a que mediten y a que recapaciten en esta ilegalidad que cometió los gobernantes del estado de Veracruz. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Dónde lo podemos ubicar a usted? ¿Por alguna página de internet? Debido a que nuestras oficinas están totalmente bloqueadas y saqueadas y aseguradas por la autoridad, abrimos una oficina virtual que se denomina www.cofisur.com. Ahí pueden encontrar toda la información, se pueden asesorar, pueden investigar y pueden
conocer la verdad de los hechos, la verdad de lo que ha sucedido con Cofisur durante estos 5 años. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a todos los veracruzanos y a los ahorradores y a los veracruzanos los invito a estar unidos y a exigir la destitución de este gobernador corrupto e inepto. Muchas gracias. Hasta pronto.